pensaríamos de alguien que se diga que es vegetariano y que en la noche lo encontramos aquí en la esquina echándose unos taquitos de cabeza? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos de esta persona? Pues diríamos que es una persona, situación de alguien que dice algo pero hace otra cosa, es incoherente. Pero bueno, si en su mente lo relacionan más con incongruente, no se preocupen, la idea es esa, ¿verdad? Pero les repito, buscando por ahí, parece que el término más correcto es incoherente. Entonces, alguien que diga que es vegetariano y que se va a comer sus taquitos de cabeza o de carnitas o de lo que se les antoje, pues resulta que sería una persona incoherente. La coherencia, dice la definición, es la propiedad que garantiza que ideas, comportamientos o hechos no se contradigan. Es la sintonía entre las acciones y los valores de una persona. Una persona coherente es aquella cuyos pensamientos, sentimientos, palabras y acciones están en la misma línea. Vive en armonía con sus valores y por tanto no se contradice. Esa es una persona coherente. Coherencia. Exigimos coherencia de los demás. No toleramos la incoherencia en los demás. Pero nosotros mismos no queremos ser muy coherentes. No lo somos. Es más, saben que tal vez ni siquiera lo tengamos ahí presente, que debamos ser coherentes. No lo toleramos en los demás, pero en nosotros mismos tal vez ni lo tenemos presente. Pero estamos hablando de cristianos. Y en el caso de los cristianos, no solo se trata de ser coherentes con lo que se cree o con lo que se expresa, va todavía más allá. Se trata en los cristianos de ser coherentes con lo que se es. ¿Sí? En los cristianos de lo que se trata es de ser coherentes con lo que se es. Y por favor no olviden esto. En torno a esto va a girar la predicación de hoy. Miren, es bien común que entre los inconversos suceda que siempre quieren juzgar a los cristianos. Y seguramente les ha pasado, eso que es cristiano, ¿no? O les han dicho, y eso que dices que eres cristiano, siempre pasa frecuentemente, ¿va? Los inconversos quieren juzgar el actuar de los cristianos, y cuando los cristianos no actúan o no actuamos como ellos creen que debiéramos, entonces dicen que los cristianos somos una bola de ¿qué? Ándele, sí se los han dicho, ¿verdad? Somos una bola de hipócritas. Pero, ¿qué tan valiosa? ¿Qué tan valiosa es la opinión de un inconverso sobre el actuar de los cristianos? ¿Qué tan valiosa es en realidad? Bueno, tristemente, a veces tendrán razón. Pero me parece que no es así en la mayoría de las veces. Y solo utilizan eso, pues para estar en contra de los cristianos, en contra del cristianismo. Y a final de cuentas, usan esto solamente porque están en oposición a Dios. A final de cuentas es contra Dios, no es contra nosotros, es contra Dios. Creo que así lo hacen los inconversos. Sin embargo, los cristianos sí debemos cuidar eso que nosotros llamamos testimonio, ¿verdad? Así lo llamamos nosotros, testimonio. Debemos dar un buen testimonio con los inconversos. Aunque mis hermanos, seamos cuidadosos en esto, para no confundir el buen testimonio con darles gusto, ¿verdad? Porque a veces se aparecen, bueno, para que no hablen mal, para que no digan, bueno,
No, no necesariamente. No confundamos el buen testimonio ante los inconversos con el darles gusto. Pero más allá de todo esto, cuando hablamos de buen testimonio, debemos pensar en ser coherentes, que nuestras acciones reflejen perfectamente lo que decimos y lo que creemos, pero como dije ya, mucho más, que reflejen lo que somos, lo que somos. Y esta coherencia, aunque ciertamente debe hacernos pensar, sí, en los inconversos, y sí, también en nuestros hermanos en la fe, nos debe remitir sobre todo a nuestro Dios, pues es Él quien demanda de nosotros un comportamiento acorde a lo que Él ha hecho en y con nosotros. De este comportamiento es que se ha predicado desde las 2 semanas anteriores y hoy vamos a seguir en esa misma línea. Es el tema de la parte práctica de las epístolas del Nuevo Testamento. Sí, hay una parte teológica, doctrinal, y luego viene una parte muy práctica en todas las cartas. Efesios, claro que es lo que estamos viendo. Efesios no es la excepción. La parte práctica de Efesios empieza en el capítulo 4, verso 1. Ahí Pablo, con otras palabras, habla de esto mismo. Se trata de actuar conforme a lo que somos. Él dice ahí en el 4:1, os ruego que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Anden como es digno del llamamiento con el que fueron llamados. Y de ahí 4:1 y todo lo que sigue, pues en partes de toda esta sección, se desprende lo que hemos escuchado en las 2 semanas anteriores. Y como acabo de decir, hoy vamos a seguir en esta misma línea. La predicación de hoy está basada en ese pasaje que ya leímos, Efesios 5, del 1 al 12, leímos hasta el 14, vamos a ver solamente hasta el 12. Efesios 5, del 1 al 12, y la predicación se titula Actuemos como lo que somos. Se trata, hermanos, de ser coherentes en nuestra vida. Pero como ya les he dicho en otras predicaciones, por favor, no piensen en los demás. Pensemos en nosotros mismos. La predicación está dividida en 3 puntos y el primer punto es somos hijos de Dios. Imitémoslo. Versículos 1 y 2. Díganme si no es cierto que es bien común escuchar la frase, todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Es bien común que todo mundo diga, todos somos hijos de Dios. ¿Lo han escuchado? ¿Y están de acuerdo con esa aseveración? No sé cuántos de ustedes estarían de acuerdo, o sea, no sé cuántos dirían, si les dijera levanten la mano, yo no sé cuántos dirían, sí, yo estoy de acuerdo con todos somos hijos de Dios. No sé cuántos lo dirían. Lo que sí sé es que algunos de ustedes, hasta con cierto grado de indignación, porque se indignan por eso, bueno, con cierto grado de indignación dirían que no. Que eso no es cierto. Y saben, tendrían razón. No todos los seres humanos son hijos de Dios. No todos. Textos como el clasiquísimo, que si les pregunto todos es el primero y quizás el único que me dirían, ¿verdad? Juan 1:12. Pero además de ese hay más, ¿no? Por ejemplo, Gálatas 3:26 o Efesios 1:5. Estos textos nos dicen claramente que solo aquellos que creen en Cristo, esto es, solamente aquellos que han nacido de nuevo, tienen el privilegio de llevar el título de
hijos de Dios. Solamente estos. Siento así, entonces, la gran mayoría de los presentes que ya hemos nacido de nuevo, somos los que tenemos el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Pero mis hermanos, ser hijo de Dios no es cosa menor. Lo decimos porque es verdad, estamos conscientes de ello, tenemos sustento bíblico. Y como hasta los que no lo son lo dicen, bueno, yo no sé si por eso decir que somos hijos de Dios lo tomemos muy, muy a la ligera. Yo espero que no lo hagamos, porque no debemos hacerlo. Cuando pensamos en que somos hijos de Dios, pensamos a veces hasta con cierta, yo no sé si hasta con cierta arrogancia, no, yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y pensamos ciertamente en ese estatus, porque ya dijimos, es una cosa importante realmente. Y pensamos que somos hijos de Dios. Y pensamos en todas las bendiciones que tenemos, pero no pensamos en nuestras responsabilidades. Por eso les digo que ser hijo de Dios no es cosa menor. Cierto es que las bendiciones que tenemos son enormes, enormes. Dice Pablo a los Efesios allí en el capítulo 1 que tenemos bendiciones celestiales, en los lugares celestiales en Cristo. Y esas bendiciones son enormes, inigualables. Los privilegios que tenemos son grandes. Somos coherederos con Cristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Sí, las bendiciones son enormes, pero ¿saben? Igualmente grandes son nuestras responsabilidades. Y de eso, mis hermanos, tenemos que tomar conciencia, de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Verso 1 del capítulo 5 de esta carta de Efesios. Aquí se dice que dado que somos hijos de Dios, hijos amados de Dios, dice ahí que debemos imitar a Dios. La predicación, acuérdense, se llama Actuemos como lo que somos. Y el primer punto es este. Somos hijos de Dios. Imitemos a Dios. Imitemos a nuestro Padre Celestial. Miren, nos dicen los conocedores del idioma griego que esta palabra imitadores, esa palabra griega, imitadores, es el término del cual se deriva la palabra, nuestras palabras en español, mímica y mimo. ¿Y qué describe? Describe a aquella persona que copia y reproduce características específicas de otra persona. Eso es ser un imitador. La persona que copia y reproduce características específicas de otra persona. Entonces, imitar significa actuar como. Imitar a Dios es entonces actuar como Dios. Imitar a Dios es actuar como Dios. Y por favor, hermanos, tomemos conciencia de esto muy, muy claramente. Somos hijos de Dios. Debemos actuar como Dios, nuestro Padre, actúa. Pero bien podríamos preguntar en este momento, bueno, ¿y cómo es que nosotros podemos actuar como Dios actúa? Dice una canción titulada Esos locos bajitos. En el principio, así dice así: a menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Así empieza esta canción. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Y pues sí, eso es natural. Los hijos
se parecen a sus padres. Los hijos imitan a sus padres. Y en el plano humano, esto trae satisfacción a los padres. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es que los hijos se parecen a sus padres? ¿Por qué? Porque pasan tiempo con ellos. Los hijos se parecen a sus padres porque pasan tiempo con ellos. Bueno, en el plano normal, ¿verdad? Porque hoy en día, con este desastre de sociedad que tenemos, pues ya los hijos ya no viven con los padres, viven con los novios de la mamá, ¿verdad? Bueno, ya saben que es un relajo aquí, pero bueno, en el plano normal, digamos en el plano normal, en el plano correcto, los hijos se parecen a sus padres porque pasan tiempo con ellos. Los escuchan todo el tiempo, ven cómo se comportan y por eso terminan imitándoles. Aunque no sea la intención, ¿verdad? A lo mejor los hijos digan, ya cómo aparecen, refunfuñando, pero terminan teniendo gestos, expresiones, tonos de voz, igual que los padres. En el plano humano, como ya les decía, pues los padres se siente uno satisfecho así muy, los hijos, ¿verdad? Hay unos que exageran, ¿verdad? Y quieren reproducirse totalmente en los hijos, ¿verdad? Quieren que sus hijos sean unos clones de ellos. Bueno, en mayor o menor medida, eso sucede. Queramos o no queramos, como hijos, imitamos a nuestros padres. Queramos o no queramos, nuestros hijos nos imitan a nosotros, porque pasa tiempo con nosotros. Entonces, para actuar como Dios actúa, no tenemos más opción que pasar tiempo con Él, solamente así, no hay otra. Y para hacer eso, hermanos, no hay ningún secreto. Ustedes saben perfectamente cómo es que nosotros vamos a pasar tiempo con Dios, con nuestro Padre Celestial, para poder imitarlo. Ya saben que eso es solamente a través de escucharlo, a través de la lectura, el estudio y la meditación de la palabra. No solamente la lectura, Porque alguien puede decir, si yo ya me leí 5 capítulos el día de hoy, ¿y qué dicen? Pues no sé, pero yo ya me leí 5 capítulos. Bueno, hay que leerla, pero también hay que meditarla, escudriñarla, hay que estudiarla profundamente. Así conoceremos, escucharemos a nuestro Padre Celestial. Y en segundo lugar, hay que orar. Pero hay que orar por lo que nosotros leemos. En ese orden tiene que ser. Tenemos que escudriñar la palabra y luego hablar con el Padre, después de que Él nos habló en su palabra, hablar con Él para decirle que nosotros queremos sumarnos a eso que hemos leído. No al revés. Primero leemos para saber qué y luego oramos para que el Padre nos haga hacer lo que estamos viendo en su palabra. Y digo que es así, hermanos, porque, a ver, díganme, ¿cuántas veces no, con un sincero deseo, porque sí es cierto, con un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios, nosotros oramos y decimos, sí, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y oramos, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Y qué esperamos? ¿Que de repente venga un ángel y nos diga algo? ¿O que en un sueño ahí algo pase? No, así no es. Dios ya nos ha manifestado su voluntad, ya sabemos cuál es su voluntad. Y esa voluntad está en su palabra. Por eso les digo que el orden es, primeramente acudimos a su palabra para conocer a nuestro Dios y luego oramos para someternos a Él. Solamente así lo vamos a poder imitar. Y cuando hagamos esto, hermanos, en la palabra vamos a encontrar muchas cosas en las que nosotros debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Pero hoy mencionemos muy rápidamente, solamente 2, porque son las 2 que encontramos en este pasaje de Efesios 5,
versículos 1 y 2. Y esas dos cosas que se manifiestan de nuestro Dios y que nosotros debemos imitar es el perdón y el amor. El perdón y el amor. En el verso 1, las palabras con las que inicia Pablo dice, sed pues. Y estas palabras nos remiten a lo que se acaba de mencionar. Pablo terminó la sección anterior con el asunto del perdón, ahí el 4:32. Y para esto, bueno, hay que recordar solamente la predicación de la semana pasada. Así es de que lo que Pablo seguramente tiene en mente cuando dice sed pues, y cuando habla de imitar a Dios, pues lo que está refiriéndose es en lo relacionado al perdón. En lo que no voy a abundar porque pues ya lo escuchamos la semana pasada de una manera amplia. Solo quiero puntualizarles, hermanos, que si este asunto del perdón, sin duda que es un asunto mayor. No es cosa minúscula. El perdón no es algo fácil. Pero un hijo de Dios que perdona está imitando a su Padre Celestial. En el verso 2 encontramos la otra cosa. En el verso 2 dice allí que el creyente debe andar en amor, andar en amor. Dice el apóstol Juan allá en su primera carta, capítulo 4, desde de los versículos 7 al 21, que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Un hijo de Dios entonces de manera natural debe andar en amor, en el tipo de amor de Dios, de ese Dios hecho carne, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ese tipo de amor que el Señor Jesucristo manifestó. Es ese tipo de amor al que Pablo hace alusión en este versículo 2. El Hijo de Dios debe andar en amor, así como el de Cristo, quien lo amó, dice, y se entregó a sí mismo por él. Este tipo de amor es un amor sacrificial. Y solamente así, en ese tipo de amor sacrificial, es que es posible llegar a perdonar como Dios perdona. De otra manera, no es posible. Ahora otra vez, esto no es nada fácil. No es nada fácil. Por eso es que las personas sin Cristo no pueden decir que son hijos de Dios, porque no pueden hacer esto. Pero los que sí lo somos, tenemos un reto enorme. Perdonar y andar en amor. Y aunque no sea fácil, pues debemos hacerlo. Porque esto es actuar coherentemente como lo que somos. Somos hijos de Dios. Imitemos a nuestro Padre Celestial. Perdonemos y andemos en amor. Y, ¿saben? Cuando llegué a este punto en la semana, preparando la predicación, me vuelve a suceder lo que ya les he comentado en otras ocasiones. Cuando estaba preparando llegué a este punto, la verdad es que yo quedé aturdido. Porque entender lo que tengo que hacer, así como el Padre lo hace, no es cosa fácil. Quedo aturdido. ¿Y cuánto me gustaría, hermanos, que ustedes sintieran lo mismo? Y cuando llegué aquí y dije, esto es tremendo, dije, pues ya me gustaría mejor terminar la predicación aquí.
Y con que nos lleváramos esto para estarlo meditando y reflexionando y masticando, no hoy, sino toda la semana, tendríamos mucho que estar considerando. Y bien, podríamos terminar la predicación aquí, pero bueno, no lo vamos a hacer. Déjenme terminar. Vamos a terminar la predicación. Punto número 2. No somos hijos de desobediencia. Entonces, no participemos con ellos. Versículos 3 al 7. Actuemos como lo que somos, es el título de la predicación. Punto número 2, en un sentido negativo, es decir, no actuemos como lo que no somos. Miren, vean el verso 6, y ahí menciona a un grupo de personas y lo llama los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos? Bueno, estos no son más que los inconversos, aquellos que no han creído en Cristo, aquellos que se han negado a obedecer el Evangelio. Como no han obedecido el Evangelio, entonces, de manera natural, siempre están desobedeciendo a Dios. En esta misma carta, en el capítulo 2, verso 1, Pablo habla también de estos hijos de desobediencia y los describe diciendo que son aquellos que siguen la corriente de este mundo, aquellos en los que opera el príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire es Satanás. Aquellos que actúan bajo el dominio de Satanás son los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 41 y 42, el Señor se está enfrentando a un grupo de judíos, quienes lo han rechazado a Jesús, han rechazado al Mesías, lo han rechazado. Y sin embargo, este grupo le dice al Señor que son hijos de Dios. Pero el Señor les dice que no. ¿Eso creen? No. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Así se los dijo. Son hijos de su padre, el diablo. Y hermanos, esto puede sonar fuerte. Y en realidad lo es. Claro que lo es. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y aunque diga que sí es hijo de Dios, sus obras demuestran lo contrario. Y de esas obras encontramos algunas cosas que Pablo menciona en estos versículos 3 y 4. No es que sean todas, ni solo esas, pero estas son las que utiliza aquí. Y él habla de 6 cosas que se hacen y cosas que tienen que ver con la forma de hablar, con lo que se expresa, lo que se hace y lo que se expresa. Y estas cosas son, en primer lugar, fornicación. En el sentido genérico, como aquí se emplea, fornicación se refiere a todo pecado sexual, toda inmoralidad sexual. Por ejemplo, relaciones sexuales antes del matrimonio y dentro del matrimonio, pero con otra persona que no sea el cónyuge, lo que sabemos es el adulterio. Relaciones con prostitutas, y como está el mundo hoy, hasta con prostitutos, ¿verdad? Tristemente. Cuestiones de pornografía y cosas por el estilo. Todo esto tiene que ver con estas cuestiones de fornicación. El otro término que emplea Pablo aquí es inmundicia.
Esta palabra, inmundicia, hace referencia a cualquier cosa impura, sucia y podrida. Y esta palabra está asociada también con el pecado sexual también. Se refiere a pensamientos, pasiones, ideas, fantasías inmorales, imágenes impuras, libros obscenos y cualquier material que alimente toda forma de corrupción sexual. Todo eso son inmundicias. Avaricia. Bueno, en su sentido primario, básico, avaricia es el anhelo desmedido por tener siempre más, y generalmente en términos materiales. Pero aquí, por el contexto, también debe ser asociado con las cuestiones sexuales incorrectas. Y aquí se refiere al anhelo insaciable de satisfacer la sexualidad fuera de los límites divinos. Eso es avaricia. Palabras deshonestas. El significado de deshonesto es algo bajo o vergonzoso. Y palabras deshonestas se refiere a lo que tiene que ver con toda forma de obscenidad e indecencia. Cualquier lenguaje desagradable, degradante, historias sucias o chistes con contenido sexual. Todo eso está incluido en palabras deshonestas. Necedades. Esta es una palabra fuerte, fuerte. Bueno, como si lo anterior no lo fuera, ¿verdad? Pero esta nos puede sonar un poquito fuerte, pero hay que abordarla porque ahí está. Y eso significa. Esta palabra es una palabra compuesta. La primera de sus partes significa tonto o estúpido. Eso significa la primera parte de la palabra compuesta, necedades. Y la segunda parte significa hablar. Miren, es tan fuerte que un comentarista, de esos comentarios famosos, de esos estudiosos correctos de la Biblia, la describe así: necedades son conversaciones vacías dignas de un imbécil. Sí, esa palabra es la que utiliza ahí. Yo sé, discúlpeme si le suena pesado el asunto y que lo estoy diciendo desde este lugar, pero eso es, así de fuerte es este sentido. Necedades se refiere a hablar tonterías propias de una persona con grave deficiencia intelectual. Incluye obscenidad, lenguaje necio, como por ejemplo el de los borrachos, al que de alguna manera yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? Un borracho como habla, un lenguaje que solo llena el ambiente con suciedades mundanas. Esos son necedades. Y la última, truanerías. Truanerías. Esto es el lenguaje sucio de una persona que utiliza toda palabra y circunstancia para ostentar su astucia y humor en el campo de la inmoralidad. Yo no sé si les ha tocado, ¿verdad? Ya compañeros de trabajo, vecinos, no sé, esos que no pueden escuchar cualquier cosa por muy limpia y sana que sea, y de inmediato, ¿verdad? Empiezan a relacionarla con cosas obscenas o con cosas lujuriosas. Y lo hacen como si fuera una gracia, ¿verdad? Pero así, inmediatamente. Y lo hacen así como si fuera una gracia. ¿Les ha tocado gente así? Bueno, esas son truanerías. Truanerías. Enseguida, verso 6, Pablo dice a sus lectores: nadie los engañe con palabras vanas.
¿Qué quería decir Pablo con esto? Decía, a ver, nadie les vaya a querer decir que estas cosas que les he dicho, pues no tienen problema, que son naturales, que son normales, que pues no tienen nada de malo. Nadie les vaya a querer engañar con palabras vanas. Porque hay una razón, ustedes no se dejen engañar, porque dice, por estas cosas, por esas 6 cosas que se menciona ahí, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esas son cuestiones de la condena del ser humano. Repito, no es porque sean las únicas, no vayamos a creer que sean las únicas de ninguna manera. Son las que Pablo aquí utiliza como ejemplo en este pasaje. Por esas cosas, la ira de Dios, el castigo de Dios viene sobre esos que son hijos de desobediencia. Pero los creyentes verdaderos, no son hijos de desobediencia. Los verdaderos creyentes son hijos de obediencia. ¿Por qué? Porque han obedecido el Evangelio. Ese es el término, esa es la forma en la que Pablo también habla de la salvación de los creyentes. Allí en Romanos capítulo 1, versos 1 al 6, y en el capítulo 6, versículos 16 al 18, él habla de los creyentes como aquellos que han obedecido el Evangelio. Por eso los creyentes no son hijos de desobediencia, los creyentes son hijos de obediencia. Por tanto, dice Pablo ahí en el verso 7, ustedes, hijos de Dios, no participen con los hijos de desobediencia. Y todavía va más allá. Las cosas que ellos hacen, dice verso 3, ni siquiera se nombre entre ustedes como corresponde a los santos de Dios. Son cosas que no les convienen. Versículo 4. Entonces, mis hermanos, actuemos como lo que somos. Nosotros no somos hijos de desobediencia, entonces no participemos con ellos, ni siquiera hablemos de lo que ellos hacen. No es propio de la santidad que debe caracterizar a los hijos obedientes. Cuán degradante es la inmoralidad sexual en nuestros tiempos, ¿no es cierto? Cada vez es peor el asunto. Y esto degradante está llegando a ser tan común, llega a ser ya tan natural hacerlo, que ya nadie se esconde. Mucho menos siente vergüenza por ello, es más, hasta lo presume. Pero eso es lo que es propio de los hijos de desobediencia. Y nosotros no somos hijos de desobediencia. Obedecimos la palabra, obedecimos el Evangelio. Y por tanto no podemos participar de ninguna de estas obras que hemos visto y muchas otras. Eso que se dice y eso que sale de la boca, no podemos participar de ninguna de estas y ni siquiera, dice Pablo, debemos hablar de ellas. No podemos hacer chistes de estas cosas. Por eso, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque de ese tamaño es la santidad con la que nosotros debemos actuar. De ese tamaño. Y yo espero que nadie esté pensando, qué exagerado eres, ¿no? Qué exagerado eres.
Porque si alguien lo piensa así, estaría cometiendo un grave error. Porque eso es lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios está demandando de sus hijos. Y miren, si por ahí alguien es descuidado y empieza a hablar de estas cosas o en este sentido, porque saben, tristemente llega a suceder, si de repente alguien por ahí se le escapa y empieza a hablar con gracia o con chiste o bromear sobre algunas de estas cosas que hemos dicho, sí, por ahí se les va y empiezan a hablar de esto. Bueno, si alguien empieza a hablar así, los que lo escuchemos, no le digamos, oye, hermano, mira. Simplemente, ¿qué les parece? Apréndenselo, para que les digamos, si alguien escucha hablar de estas cosas, simplemente va y le dice, hermano, Efesios 5 del 3 al 7. ¿Vale? Nada más dígales, para que no le reprende. Nada más dígale, Efesios 5 del 3 al 7. Ahora, que si alguien viene y te dice Efesios 5 del 3 al 7 y te lo dice a ti, pues entonces, inmediatamente, cierra la boca, ¿no? Inmediatamente. Punto número 3. Punto número 3. Somos luz en el Señor. Hijos de luz. No participemos de las obras de las tinieblas. Versículos 8 al 12. En este versículo, en estos versículos, nos vamos a encontrar con el contraste entre la luz y las tinieblas. Un contraste que es frecuente en las Escrituras. Tinieblas. Ya en la Semana Santa, yo espero que se recuerden, abundamos en este tema de las tinieblas, ¿se acuerdan? Hasta por ahí tuvimos esa actividad y creo que debió haber quedado muy clara porque participamos de ella. Bueno, abundamos ahí en Semana Santa sobre el significado de tinieblas en tanto juicio de Dios, ¿sí? Un significado de las tinieblas en la Escritura tiene que ver con el juicio de Dios. Aquí en estos versículos aparece otra vez este concepto de tinieblas. ¿Debemos entender aquí lo mismo? Bueno, la verdad no. Aquí tinieblas aquí, debe entenderse como oscuridad espiritual, símbolo de pecado, la depravación moral y espiritual debida a la obra y al dominio de Satanás. Eso es lo que aquí significa tinieblas. Entonces dice Pablo a sus lectores allí, versículo 8, en otro tiempo ustedes eran tinieblas. Noten esto. Ni siquiera les está diciendo, en otro tiempo ustedes andaban en las tinieblas. Les está diciendo, ustedes eran las tinieblas. Mas ahora, sigue diciendo Pablo, ahora son luz en el Señor. Ya no son tinieblas, ahora son luz en el Señor. Sí, los nacidos de nuevo eran tinieblas, pero ahora son luz. Pero miren, en vez de explicarles por qué ya no somos tinieblas, ahora somos luz, mejor les leo varios versículos y creo que va a quedar muy, muy claro. Dicen las Escrituras que fue Dios quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Ha sido Dios quien los ha librado de la potestad de las tinieblas
y los ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Al reino de su Hijo, de ese Hijo, el Verbo eterno, de quien Juan dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor es la luz, el Señor Jesucristo. Juan 1, versículos 4 y 5 y versículo 9. Y sigue escribiendo Juan: el que en él cree, en el Señor Jesucristo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 3, versículos 18 al 21. Y un último texto, dice Pablo: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Los verdaderos creyentes, sí, eran tinieblas, pero ahora son luz. Y por ser luz en el Señor, deben actuar como hijos de luz. Al actuar de esta manera, están comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es esto? Estar viviendo en la luz. Al estar viviendo en la luz, estar viviendo en Cristo, entonces ellos van a poder comprobar que eso es lo mejor que pueden hacer. Y cuando el creyente verdadero está andando en la luz, comportándose, siguiendo a Cristo, andando en Cristo, que es la luz, entonces lo que va a recibir es cada vez más iluminación, más luz cada vez. Y por ser luz en el Señor, dice ahora Pablo a los creyentes, versículo 11, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Y las obras de las tinieblas, sí es cierto, pueden parecer placenteras, agradables, atractivas, tentadoras, pero solo conducen a la muerte. Son infructuosas porque no producen ningún fruto bueno, solo conducen a la muerte. Pero los creyentes verdaderos han sido librados de la muerte, han sido librados ya de las tinieblas eternas. Y por eso es que el llamado es a comportarse como lo que son, luz, y puntualmente aquí, a no participar de esas obras de las tinieblas. En lugar de eso, dice Pablo, deben reprenderlas. Esta reprensión alude a la idea de reprobación. Ni aceptarlas, ni tolerarlas, y mucho menos ejecutarlas. Y dice Pablo que esto es, o de esta manera nosotros debemos confrontar el pecado con intolerancia. De esa manera hay que confrontar el pecado, con intolerancia. Y todavía más, sigue Pablo avanzando y dice ahí en el verso 12,
Véanlo. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, ¿quiénes son ellos? Los incrédulos, los hijos de desobediencia, los que son tinieblas. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y otra vez nos estamos encontrando lo que ya encontramos en los versículos anteriores. No solo se trata de no hacer, se trata de ni siquiera hablar de eso. Retóricamente, Pablo pregunta, ya saben que es una manera muy propia de Pablo, sobre todo ahí en la carta, en las cartas de Romanos y de Corintios, él habla muchas veces, argumenta con preguntas retóricas. Ya saben que estas son preguntas cuya respuesta es obvia, ¿verdad? O sea, no hay que expresar la respuesta es obvia. Y ahí en 2 Corintios, capítulo 6, Pablo pregunta de esta manera retórica, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La respuesta obvia es ninguna. La luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Las tinieblas no pueden coexistir con la luz. Cuando la luz se manifiesta, las tinieblas desaparecen. Las tinieblas, por densas que sean, no permanecen cuando la luz se manifiesta. Puede que lleguemos a un lugar donde debido a la oscuridad no veamos absolutamente nada. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Han estado en algún lugar donde está tan oscura, tan densa la oscuridad que no se ve absolutamente nada? ¿Sí les ha pasado? ¿Qué pasa si en medio de aquella densa oscuridad prendiéramos un cerillito? Ya ni siquiera el celular, o hagamos una fogata, o llevemos unos focos de 500 watts, no, nada de eso. O sea, ¿qué pasa si en esa densa oscuridad encendemos un cerillito? Pues las tinieblas, por densas que sean, no pueden apagar, no pueden contener la luz que ese pequeño cerillito produce, ¿no es cierto? No pueden. Hermanos, si consideramos esto seriamente, como debemos hacerlo, nos daremos cuenta de cuán incoherente es que los que somos hijos de luz, los que somos luz en el Señor, seamos descuidados y pretendamos participar de las obras de las tinieblas, cuando ni siquiera deberíamos hablar de ellas. Eso es ser incoherente. Somos luz en el Señor, debemos actuar como hijos de luz. Lo que hagamos y digamos, de ninguna manera, por ningún motivo, debe ser acorde a las obras de las tinieblas. Concluyamos. Decíamos al principio, ¿cuánto nos molesta que los demás, sea quien sea y en el ámbito que sea, actúen incoherentemente? Es decir, ¿cuánto nos molesta que no actúen conforme a lo que dice? Es decir, sí nos molesta y mucho la incoherencia. Nos molesta la incoherencia de los demás, pero ¿y la nuestra? ¿Y la nuestra? Los cristianos debemos ser coherentes, más allá de lo que digamos o de lo que creamos. Los creyentes debemos ser coherentes por lo que somos. Sí, debemos ser cuidadosos y ser coherentes y dar un buen testimonio, sí, para con los incrédulos, sí, para con nuestros hermanos en la fe, pero sobre todo
Debemos cuidarnos de actuar como lo que somos, porque eso es lo que nuestro Dios demanda. Debemos ser coherentes no por lo que digamos de Él, sino por lo que Él ha hecho con nosotros, por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que ahora somos. Y como vimos, 3 cosas. Somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, hijos amados de Dios. Imitemos a nuestro Padre Celestial. No somos hijos de desobediencia. No actuemos como ellos actúan. No participemos con ellos en nada, ni en lo más mínimo, ni en hecho, ni en palabra. Y número 3, somos luz en el Señor. Actuemos como hijos de luz. No participemos en las obras de las tinieblas, ni siquiera hablemos de ellas. Termino repitiendo esta frase. Los cristianos debemos ser coherentes, no por lo que digamos ni por lo que creamos. Los cristianos debemos ser coherentes por lo que somos. Debemos actuar como lo que nosotros somos. El Señor nos dé sabiduría, fortaleza para actuar de esta manera. Que Él nos bendiga.